Estamos grabando. Unidad 5, gases. Bueno, primero va a estar, ¿no? Definición ¿qué es un gas? Ya habíamos visto que gas es un estado de la materia, es un fluido para empezar, ¿no? Los gases son fluidos los cuales adoptan la forma y del volumen, ¿no? Del recipiente que los contiene. Es decir, si yo tengo un gas y lo suelto en una habitación, el gas va a tomar la forma de la habitación, ¿no? O lo mismo, cualquier recipiente que tenga, el gas toma la forma de ese recipiente, ¿no? Y lo hace generalmente en su totalidad, ¿no? Eh, desde el punto de vista molecular, es un conjunto de partículas con un movimiento caótico y al azar, ¿no? Si recordamos la imagen de los estados, ¿no? de la materia, vimos que a mayor temperatura se encuentra, pues, de forma más caótica en su interior, ¿no? Los átomos se encuentran moviéndose a mayores velocidades y de forma más desordenada, ¿no? Entonces, los gases, pues, son claramente bastante calientes, ¿no? Hablamos de los sólidos, son los más fríos, los que se encuentran eh, con estructura atómica ordenada, ¿cierto? Luego estaban los líquidos, estaban con las fuerzas de repulsión y atracción equilibradas, mientras que los gases predomina la fuerza de repulsión, ¿no? Están las partículas moviéndose de forma desordenada a altas velocidades. ¿Qué dice? No, es un conjunto de partículas con un movimiento caótico y al azar, de forma aleatoria. Vamos a diferenciar gases ideales y gases reales. Los gases ideales son aquellos que cumplen exactamente con las leyes de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac, ¿ya? Que son las leyes que vamos a estudiar a continuación. Los gases que vamos a estudiar en química general son gases ideales. Por otro lado, también existen gases reales que son bastante parecidos en sus funcionamientos. De hecho, tienen un comportamiento bastante cercano a los ideales cuando se trabaje a bajas presiones y a altas temperaturas. Pero si trabajamos en condiciones muy diferentes, ya, bueno, las leyes de gases ideales ya no se cumplen, ¿no? Entonces se aplican ciertos factores, ¿no? Según la presión y temperatura con la que se tenga. Entonces son un poco diferentes, pero para química general, objeto de estudio va a ser solamente los gases ideales. Vamos a ver que los gases pueden sufrir diferentes procesos, ¿no? Puede ser que comprimamos los gases, que aumentemos la temperatura, que cambiemos su volumen, ¿no? Entonces, cuando haya un proceso, un cambio que afecte, pues, ¿no? Al gas, van a destacar tres tipos de procesos. Primero está lo que se denomina proceso isotérmico a temperatura constante, proceso isobárico, ¿ya? Que es a presión constante, y luego tenemos eh, isocórico, pues, ¿no? Que es a volumen constante, ¿ya? Eso ahí tienen que memorizarlo, esos tres tipos de procesos, y enseguida vamos a ver cómo se representan las fórmulas, ¿no? Ya. Antes de, bueno, ingresar, ¿no? A cada uno de, qué significa cada uno de estos procesos, hay que entender primero bien las variables más importantes, ¿no? En el tema de gases. Los gases, o vamos a definir el estado de un gas principalmente por tres variables, ¿ya? ¿Cuáles son esas variables? Presión, temperatura y volumen. Esas tres variables representan el estado en el que se encuentra el gas, pues, ¿no? Vamos definiendo uno por uno, ¿ok? Bueno, primero empecemos con el volumen. Creo que el volumen es el más fácil de definir, ¿cierto? Es solamente el espacio que ocupa, ¿no? Esa cantidad de gas. Es el espacio que ocupa la cantidad de gas, ¿ya? ¿Qué unidades ocupamos para medir volúmenes? Litros. Litros, ya, litros la más común, ¿no? Mililitros. Ya, acá podemos escribir una conversión, ¿no? De litros a mililitros, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un litro es igual a 1000
mililitros. Vamos a ver enseguida que cuando tratemos de gases, preferentemente todo lo llevemos a litros. Entonces hay que saber convertir cualquier unidad de volumen a litros. ¿Qué tal un metro cúbico? ¿Alguien sabe un metro cúbico cuántos litros son? Bueno, escribo metro cúbico porque es la unidad del sistema internacional, ¿no? Pero sepamos que un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿ya? Creo que eso es todo, ¿ya? Estas dos conversiones van a ser las únicas que les pueden preguntar realmente, ¿ya? En, en el examen. Ok, siguiente variable va a ser la presión. Sin complicarnos mucho, porque bueno, podemos complicar bastante, ¿no? El tema de presión. La presión va a ser la fuerza interna que ejerzan los gases, ¿ya? Sobre su recipiente. Definámoslo así, ¿no? Es la fuerza interna promedio que ejercen los gases sobre su recipiente, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes están inflando una llanta, le están metiendo aire, le están metiendo más presión, y cada vez la llanta se pone más dura, está sometida a mayor presión, ¿no? Y de hecho, si lo inflan demasiado, se puede romper, ¿no? Por la presión, que la presión superior superó la presión, pues, ¿no? Que soporta la llanta, ¿no? Entonces, fíjense que la presión va a ser esa fuerza interna que produce el gas sobre su recipiente, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades que vamos a ocupar? Eh, Primero está la unidad atmósfera, ¿ya? Una atmósfera es exactamente la presión atmosférica, ¿ok? ¿Qué otra unidad ocupamos en química? Miligramo de mercurio, o cómo sería. Milímetros de Milímetro. mercurio. Ajá, milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, una atmósfera, la conversión es la siguiente, es igual a 760 milímetros de mercurio. También esto es igual a 760 Torricelli. De ahí podemos ver, bueno, que milímetros de mercurio es igual a... Un milímetro de mercurio es igual a un Torricelli, ¿no? Son lo mismo, ya. Esto con esto acá. Pero por ahí les dicen Torricelli y ustedes no saben cómo convertir. Bueno, un Torricelli es igual a un milímetro de mercurio. De ahí otra conversión puede ser a Pascal. O sea que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. De hecho, la unidad pascal pues, es la unidad del sistema internacional, ¿no? Los que saben un poco de física sabrán que esta es la unidad del sistema internacional. Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Bueno, y también otra unidad ocupada es el bar. El bar es una de las unidades más populares en realidad, ¿no? En, en la vida real. Casi todo lo medimos en bar. Y por supuesto, existen un millón de otras unidades, ¿no? Para medir presión. Por ejemplo, en el sistema inglés, ¿qué unidad se ocupa? Cuando van inflan, no sé, los que tienen auto o moto, ¿en qué unidad miden la presión de las llantas de los autos? ¿Has escuchado la unidad PSI? PSI. Esa es una unidad de presión, ¿no? Pero en el sistema inglés existen otras unidades, ¿no? Kilogramo fuerza, centímetro metro cuadrado, etcétera. Pero bueno, estas son las más importantes, diría yo acá, que sepan convertir por lo menos de atmósferas a milímetros de mercurio. No he visto casi ningún modelo que pregunten en pascales, por ejemplo, pero suelen preguntar o en atmósferas o en milímetros de mercurio. Que mínimamente sepan esta conversión, pero mejor saber estas cinco, ¿ya? Por último, la temperatura. La temperatura nos va a medir, pongamos lo que es el grado de qué tan caliente se encuentra el gas, ¿no? La definición de temperatura sería, en realidad, es el promedio de la velocidad con la que las partículas se mueven internamente en un gas. Mientras el gas esté más caliente, las partículas se van a mover a mayor velocidad. ¿Ok?
A ver. Ajá. Ya. Capaz no se puede ver muy bien porque, bueno, creo que este, el Zoom no transmite la velocidad, ¿no? Perfecta, ¿no? Creo que transmite como a 15 FPS, si no estoy seguro. Pero bueno, se puede ver, ¿no? Cómo se mueven las partículas. Se ve Sí. un poco entrecortado seguramente. Bueno, ya se los paso después el enlace para que lo puedan ver ustedes fluido el movimiento, ¿no? Ya. Entonces fíjense que Perdón. Está bien, se ve bien. Ya, ok, Bueno, perfecto. Fíjense que están moviéndose las partículas a una cierta velocidad. La presión varía un poquito en promedio porque, claro, segundo a segundo, la fuerza que hacen sobre las paredes va variando, ¿no? Pero en promedio está por 25, 25.5. A ver, fíjense, al inicio la presión es cero, ¿no? Pero una vez empieza ya a chocar en las paredes, ya empieza a aumentar, ¿no? Y bueno, ya se mantiene ahí la presión. Ya, alcanza cierta velocidad esto de acá. Y luego vamos a ver qué pasa si aumenta la temperatura. ¿Ya? Si aumenta la temperatura, esto obviamente se va a calentar. Acá se ve la temperatura. Arriba está 300 Kelvin, dice, ¿no? 300 grados Kelvin. Que es temperatura atmosférica, más o menos. Aumento esto, que llega a 600. A ver. ¿Qué pasa con las partículas? A ver, ¿qué está pasando acá? Sube, ejercen presión. aumenta ¿Qué aumentó? el grado. Aumentó la presión. Aumentó la presión, ¿no? Y... Ya. ¿Y qué pasó con la velocidad? A ver. Lo voy a bajar esto, Aumenta ¿no? igual. Aumentó la velocidad, ¿no? Fíjense que si lo vuelvo, lo dejo más frío, Disminuye. disminuye la velocidad, ¿no? A ver. Miren ahí. Está mucho más lento, ¿no? Entonces vemos que la temperatura específicamente en realidad es el promedio de la velocidad con la que se mueven las partículas. También ya vimos otra cosa, ¿no? De que hay una relación entre si aumenta temperatura, aumenta presión igual, ¿no ve? ¿Se dieron cuenta de eso, no ve? Miren, aumenta la temperatura y también aumenta la presión. De hecho, de ahí vamos a sacar las leyes que vamos a ver enseguida, ¿ya? Justamente se hicieron observaciones en laboratorio y bueno, se puede definiendo esas leyes, ¿ya? Aumenta la velocidad cuando aumenta la temperatura y también aumenta la presión. Ok, eso es, ¿no? Ya. Entonces, temperatura es el promedio de las velocidades de las partículas. En tema de temperatura, bueno, existen diferentes escalas, ¿no? Para poder medir las temperaturas. Entonces, ustedes tienen que saber convertir las diferentes escalas. ¿Cuáles son esas escalas? Pues, ¿no? 0 °C. Grado Kelvin. Ya, Celsius, Kelvin, 243. Fahrenheit. ya, Fahrenheit, -32. Esto es igual a esto de acá. Y esto es igual a Rankine menos 492 sobre 9. Ya para convertir las escalas de temperatura como una cuádruple igualdad, ¿no? Esto es igual a esto y eso es igual a esto de acá. ¿Ok? Ya, esto es muy sencillo. Ustedes cuando quieren convertir de una escala de temperatura a la otra, o sea, no tienen que ocupar las cuatro igualdades, ¿no? Solo van a agarrar las partes que correspondan a las dos escalas que quieren convertir. Por ejemplo, si quiero convertir de Kelvin a Fahrenheit, solo voy a igualar esto de acá. ¿Está bien? Si quiero convertir de Celsius a Rankine, bueno, igualo esto, digo, es igual a esto de acá. Nada más. No tengo que ocupar todo, ¿no ves? Si alguien le dice convierta
de 60 grados Celsius a Fahrenheit. Primero hago la igualdad, ¿no? Es que igualo solamente la parte de Celsius con la parte de Fahrenheit. ¿Ya? Eso ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa la C? sea, ¿Perdón? Grados. solo sería sustituir. Celsius. La C significa la temperatura medida en grados Celsius. Entonces C vale 60, ¿ya? C es la temperatura medida en Celsius. Y F la temperatura medida en Fahrenheit. Entonces, lo que yo tengo que despejar es F, pues no quiero hallar la temperatura medida en Fahrenheit. Y yo sé que C vale 60. Entonces, primero despejo F. Este 9 que está dividiendo pasa allá a multiplicar, ¿no ves? Ahí, esto me queda que es igual a F menos 32. Luego, el 32 está restando, va a pasar a... Acá está como menos, ¿no ves? Pasa a sumar. Más 32. Ya, pero ¿cuánto vale C, dijimos? 60. 60. 60, claro. C es la temperatura medida en Celsius, es decir, es 60. Y ya está, pues, ¿no? 60 entre 5, 12, 108. ¿Cuánto es? 140. Creo que sí, ¿no? 12 por 9, 108 más 32, 140. ¿Ya? Ya está. Entonces, nada más, ¿no? Es solamente igualar los dos términos que corresponden a las escalas. C es la temperatura medida en Celsius, F la temperatura medida en Fahrenheit. Como me dice que tengo 60 grados Celsius, ahí está, pues, ¿no? C igual a 60 y despejo F. A ver, ahora si les dicen convertir de 100 Kelvin a... Dice, sí, disculpe, ¿cómo hizo para llegar a 140? Aquí en ese lado lo sumó o lo dividió, lo multiplicó. todo eso, pues, ¿no? Sí, 9 sí, ahí. por 60 9 por 60 entre 5 y más 32. 9 por 60 entre 5 y más 32. Ah, ya, ok, gracias. Sí. Bueno, yo lo dividí primero, ¿no? 16 entre 5. Eso me da 12. 12 por 9, 108. Más 32, 140. Convertir de 100 Kelvin a Fahrenheit. Ahora, solo tengo que igualar esta parte de acá, ¿no? Kelvin con la parte de Fahrenheit. Sería Kelvin menos 273 sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ya, Kelvin es dato, incógnita es Fahrenheit, ¿no? Porque bueno, K vale 100, ¿no? Es la temperatura medida en Kelvin. De acá despejo, F, el 9 que está dividiendo pasa allá a multiplicar, multiplica a todo, ¿no? Multiplica a todo lo que está en este lado. Si gustan esto, escríbanlo con paréntesis para que no se confundan, porque después capaz solo multiplican 9 por K, ¿no? Y lo demás lo dejan así. Entonces puede pasar. Y listo, de acá despejo F. Este menos pasa allá a sumar. Va, sobre 5, perdón.
más 32. ¿Cuánto vale K? 100. 273. Ah, sí. Sí, no, o sea, K es la temperatura medida en Kelvin. Es dato, ¿no? O sea, me dice convertir de 100 Kelvin a Fahrenheit. Entonces acá, K es 100 en este caso, porque la temperatura es 100 Kelvin. Y reemplazo, Disculpe una pregunta, acá siempre sí. No lo entendí bien. no, pero es que es Se lo me que me dice, cortó. es lo que me dice el enunciado. Ah, perdón, Con, perdón, perdón. Sí, sí. convertir de 100 Kelvin a Fahrenheit. Entonces, en este caso, K vale 100. K es la temperatura medida en Kelvin, F es la temperatura medida en Fahrenheit. K ya lo conozco porque tenemos 100 Kelvin. Y F es lo que quiero hallar, que es la temperatura medida en Fahrenheit. ¿A ver? ¿Ya? Y ahora sí. ¿Cuánto me da eso? Puede salir negativo por si acaso. 343.4. ¿Cuánto? 343.4. No sé, no me convence a mí. ¿Positivo? Menos 279.4. Ah, ya, menos 279.4. .4. Ok, ahora sí, eso sí tiene sentido, ¿ya? Sí, puede ser que salga negativo, ¿no? Algunas escalas admiten positivo, otros negativo. A ver, le dicen eso y ya se confunden más, ¿no? Vamos a mostrarlo enseguida. Ok, ¿alguien tiene alguna duda de este ejercicio? El de acá de 100 Kelvin a Fahrenheit. O una parte que no sepan por qué quedó así. Saben despejar, ¿no? Disculpe, ¿Sí? Lisa, ¿por qué cambió el más 32? Esa parte no la entendí. Sí, era menos 32. Pero cuando usted despeja una ecuación, lo que está en un lado pasa al otro lado con signo cambiado. Bueno, todas las operaciones pasan con su operación inversa. Mire, lo que está como resta pasa como suma. Lo que está como suma pasa como resta. Es despejar. Asimismo, lo que es multiplicación pasa como división. Como acá, mire, este 9 que estaba dividiendo, ¿no ve? Yo lo pasé a dónde? A. Si está dividiendo, pasa a. Si está dividiendo, a multiplicar. Y acá, lo que está restando pasa a Sumar. sumar. Entonces acá pasa como más 32. No, lo que pasa es que luego ya esta F lo dejé acá y todo esto lo pasé acá a la derecha porque me gusta que esté la F acá a la izquierda. Pero esto lo pasé acá a sumar. ¿Entiende? Ya, gracias. ¿Ya? Sí, está despejando. Lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar. Y así mismo con la multiplicación y división. Lo inverso. Si multiplica, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Ya? Lisa, en la última parte, ¿cómo sacó esa cantidad? Igual como el anterior, ¿lo multiplica, lo divide y lo suma? ¿O porque pasa que me salió diferente, ¿cómo se llama? El resultado ¿Usted lo sacó o lo colocó en calculadora? en calculadora. O sea que lo colocó mal en su calculadora. A ver, mande foto al grupo. Quiero ver cómo es que lo colocó. Es que fíjense que eso es falta de matemática básica, ¿no? Pero vamos a revisarlo. A ver, vamos a revisarlo. Vamos a ver qué dice. Seguro algo con el paréntesis que no lo colocó. Imagino. Esto acá debería ser de cosas de primaria, ¿no? O sea, saber el orden con el que hacen las operaciones. A ver, ¿cuál es el orden con que hago las operaciones? Acá. Primero voy a hacer lo que está en el paréntesis, ¿no? ¿Ve? Sí. Entonces, 100 menos 273 me da menos 173. ¿Ya? Entonces, acá tengo multiplicación y división al mismo tiempo, ¿no? ¿Ve? Como son de la misma jerarquía, puedo hacer primero la multiplicación y luego la división, o primero la división y luego la multiplicación. Pongámosle que hagamos la multiplicación primero, lo de acá arriba. Entonces, bueno, multiplican esto por esto, que me da no sé cuánto, 500 y pico, supongo. 1557.
Ya, 1537. 1557. Ok, gracias. Entonces acá es la multiplicación. Pero este es positivo y este es negativo, entonces me queda negativo, ¿no ves? Negativo. 1557 57. sobre 5. Ahora, más 32. Acá no, primero división antes de hacer la suma. Ahora dividen, ¿esto cuánto es? 311.2. Menos 311. Punto Ya, 4. punto 4. Ok, esto más 32. Ahora suman esto, ¿ya? Y me da esto, pues, ¿no? Tiene que darme eso. Así lo van a hacer ustedes en el examen, ¿no? Porque es sin calculadora. De esa forma. Seguramente que les va a tocar algo más fácil, algo que pueda ser divisible, ¿no? Como acá 180, quizás, ¿no? 180, bueno, ya lo puedo dividir entre 5, ¿no? Porque 180 entre 5 sí lo puedo dividir, ¿no? Respuesta carga mal. Ahí 3, Es 3, 36. ¿Dónde está mal? en la respuesta S279. ¿Está mal? ¿Cuánto es? Sale No, a mí me 340. salió. Inge, los Está resultados bien, Inge. lo que salen, digamos, Está bien. en la calculadora del teléfono sale otro resultado y en la calculadora científica sale otro resultado. Manden foto, a ver. No, Inge, su respuesta está bien, Inge. La respuesta está bien, el signo Ya. está bien. Sí, está bien, yo sé que está bien, pero manden foto a ver lo que les sale supuestamente diferente. Es que lo están colocando mal en la calculadora. Eso es lo que está pasando. Manden foto. Yo estoy haciendo como usted lo está Es indicando por el signo y negativo que en la sale otro. calculadora Ajá. y sale 343,4. Y estoy haciendo una calculadora científica con el Incorrecto. orden Por que estoy eso, haciendo. mande foto de cómo lo con la calculadora, si quiere. Yo le aseguro que esto Ya. está bien. ¿Ya? Mande foto. Le voy a decir qué es lo que hizo mal. A ver. A ver. Para que no se quede con la duda. Pero ahí está, lo envió bien, alguien lo envió bien. Tal cual. Lo reemplazó y está bien. Es que hay unas calculadoras que no me permite hacer esta raya de fracción. A ver. Y esas son las peores. Ya, ahí lo hizo paso por paso, está bien. Ok. Bueno, me enviaron dos cosas que están bien. ¿Ya? Así que no hay nada que corregir. Pero bueno, eso es. Hasta acá estamos bien. Tienen que meterlo exactamente tal cual como está en la calculadora. O si no lo hacen a mano, paso a paso como vimos. Que es ley de agrupación, ¿no? Esto es matemática básica, por si acaso. ¿Ya? No hay mucho que podamos hacer acá. ¿Ok? Ya. Entonces, para convertir es igualar uno con lo otro. Y acerca del método, ¿se entiende cómo se hace, no? La conversión. Sí, Liz. Sí, ya, ok, Sí. buenísimo. Lo único que Este, tendríamos que memorizar son las fórmulas, ¿no? Lo demás es exacto, solo despejar y... exacto. Es memorizar esto de acá. Esto de acá. Ahora, para cuando interpreten resultados, más o menos, les puedo mostrar lo siguiente. Si me sale un número negativo, por ejemplo, en la escala Kelvin, yo sé que no tiene sentido, que está mal eso. En la Celsius y Fahrenheit, ¿tienen números negativos? ¿Existen números negativos en Celsius, escala Celsius? Claro, ¿no? Hay lugares en que hace temperatura negativa, menos 30 grados, menos 20 grados Celsius. Y puede darse. A ver, sucede que Celsius definió su escala y él dijo lo siguiente. Ok, a la temperatura en la que el agua se evapora, empieza a hervir, esa para mí va a ser 100 grados. ¿Ya? Eso fue lo que dijo Celsius. Y la temperatura en la que el agua se congele va a ser 0 grados. Luego estuvo este científico Fahrenheit que dijo algo similar, pero en su propia escala. Él dijo, ok, para mí, cuando el agua se congele va a ser 32 grados y cuando evapore va a ser 212. Entonces fíjense que existen temperaturas más frías, ¿no? Que la de cuando el agua se congela, claro.
puede estar más frío, puede estar a -4, -10, -20 grados, puede estar más frío. Y así mismo también existen temperaturas más calientes que la de 100, ¿no? Ya, y luego aparece Kelvin. Entonces, acá, por si acaso, fíjense que dijimos lo siguiente, miren, la temperatura es el promedio con el que se mueven las partículas, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo más frío posible? Lo más frío posible, ¿a qué velocidad se van a mover las partículas? Dejamos esa pregunta. A ver. Cuando esté totalmente frío, si dijimos que la temperatura es el promedio de la velocidad con la que se mueven las partículas. Cuando esté lo más frío posible, ¿qué va a pasar con las partículas? A ver. Se van a mover lento. Se van a mover lento y de hecho no se van a mover ya, ¿no? Eso. Ajá. Y ya se ha calculado esa temperatura y eso es lo que se conoce como el frío absoluto. Es la temperatura más fría posible en la cual ya prácticamente no hay movimiento. Fíjense que ya casi no se mueve, ¿no? Y la temperatura desciende muy lentamente. Lógicamente es muy complicado llegar a este frío absoluto, pues no, porque estamos hablando de que las partículas no se van a mover prácticamente nada. ¿Alguien sabe cuál es esa temperatura? ¿En Celsius? Negativo. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto es el frío absoluto? Que no sabe. No sabemos. No sabemos, bueno, ya lo alcanzamos. Fíjense, ¿cuánto dice ahí? Menos 273 grados Celsius. Menos 273 grados Celsius. Más frío que esto no es. En realidad es menos 273,15. Entonces, acá esta es la temperatura más fría posible que se puede alcanzar, ¿ya? Menos 273. En nuestra escala, ¿no? En Fahrenheit, les soy honesto, no estoy seguro, pero podríamos calcularlo, ¿ya? ¿Cómo? Pues convirtiendo, ¿no? Esto a Fahrenheit y ya está. Listo, nada más. Pero está el científico Lord Kelvin que propone lo siguiente. Él dice, ok, a mí no me gusta que haya números negativos en las escalas de temperatura. Entonces, ¿qué dice Kelvin? Que la temperatura más fría va a ser justamente 0. Por eso la escala de Kelvin es la temperatura absoluta. Si esto lo convertimos a Kelvin, fíjense, entonces ya estamos en el 0 absoluto. Es lo más frío posible. Y a partir de acá solo admite números positivos. En la escala Kelvin, bueno, debido a que acá es el 0, la temperatura en la que el agua se congela va a ser 273. La temperatura en la que el agua hierve es 373. Y bueno, también Rankine propone una escala absoluta, solo que es menos popular, ¿no? Y trabaja con valores un poco diferentes. Ok, es 0 su valor absoluto, pero el punto de fusión del agua es 492 y su punto de ebullición es de 672. 180, eso de ahí. ¿Ya? Bueno, esas son las 4 escalas. Entonces, fíjense que Celsius y Fahrenheit sí admiten números negativos, ¿no? Kelvin y Rankine son temperaturas absolutas. El 0 es lo más frío posible y de ahí en adelante tienen números positivos. Entonces, de acá sale una siguiente condición. Cuando ustedes trabajen con todas las fórmulas de gases, siempre en Kelvin, ¿ya? Anótense esto. Para gases, siempre toda temperatura tienen que llevarla a Kelvin. Esta es una condición, ¿ok? Para los ejercicios que trabajemos de gases. Entonces, eso anótenselo, no se olviden. ¿Ya? Fíjense que de acá todos comparten el mismo punto, ¿no? O sea, si comparamos el punto de cuando el agua se congela, tenemos estos valores, ¿no? Esto es igual a esto, igual a esto, igual a esto, ¿no? Por eso es que sale Celsius menos 0, igual a Fahrenheit menos 32, igual a Kelvin menos 273, ¿no ves? Y esto es igual a Rankine menos 492, que son las temperaturas de fusión del agua, cuando el agua se congela. Pero la escala es un poco diferente, porque entre este punto de acá y este de acá, ¿cuánto hay? 100, ¿no ves? Entre el punto de fusión y de ebullición, en la escala de Celsius hay 100 grados Celsius. Entre la Fahrenheit, entre este y este punto hay 180. Bueno, porque Fahrenheit lo propuso diferente, pues no, es su escala. Él
colocó esos valores y la de Rankine igual es 180. Pero si ustedes se dan cuenta, estos valores de 100 y 180 los puedo simplificar. A ver, me queda mitad, me queda 5 y acá me queda 9. De ahí es que salen estos valores de 5, 9, 5 y 9. ¿Ya? Ok, eso, bueno, si lo entendieron más o menos, es para que más o menos entiendan cómo funcionan estas escalas, ¿no? Fue que propusieron, pues ¿no? Los científicos dieron, ok, a esta temperatura se congela el agua, 0 grados, hierve a 100. Pero Fahrenheit, el otro lado del planeta, dijo, no, ok, 32 acá y 212. Y se polarizó en cada región y bueno, luego se obtuvo esta igualdad, ¿no? Para convertir de una escala a otra. Pero siempre que trabajen con gases, llévenlo a Kelvin, ¿ok? Siempre a Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí podemos ya ir a las leyes, que son, Disculpe, ¿sí? ¿esas son las condiciones normales? No, No, ok. eso lo vamos a ver al final. A ver, ya, ahora existe una ley. Ya vamos por lo siguiente, vamos por lo siguiente. Vamos a ir a las leyes. Cuando hay un proceso, ¿qué pasa cuando calentamos un gas, cuando se expande el volumen del gas y todo eso? Entonces, empecemos con la ley de Boyle-Mariotte, ¿ya? Profe, preguntan si puede ser un ejemplo más. De conversión de temperatura, bueno, lo que ustedes quieran. A ver, en el libro creo que hay uno, ¿no? Sí, por favor, Lisa. A ver. Ya, convertir 37 grados Celsius a Fahrenheit. ¿Seguro que no lo pueden hacer esto ustedes? 37 grados Celsius a Fahrenheit. Convertir de 37, no, grados Celsius, ¿no? A Fahrenheit. Voy y busco la igualdad entre Celsius y Fahrenheit. Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Acá, ¿cuál es mi dato? ¿La temperatura en qué escala? En Celsius, ¿no ve? Entonces, C es igual a 37. Y de acá despejo lo que me falta, que es F. ¿Cómo despejan esto? El 9 que está dividiendo pasa Multiplicando. Multiplicar. ¿no ve? Y el 32 que está restando pasa a sumar. Hasta menos pasa como más. Más 32. Y ya está. Ahora reemplazamos el valor de C. C vale 37 porque es la temperatura medida en Celsius. 37. Todo esto sobre 5. Más 32. Y ya está. Desarrollan esto. Pueden multiplicar 9 por 37. ¿Cuánto me da? Eso me da 300. 33, 333. Ya, 333. ¿No? A ver, primero hacen la multiplicación. 333. ¿Esto cuánto da? 66.6. Sí, Sí. Ya, más 3. 98 puntos. Y ya está. 98,6. 98.6. Y ya está. Nada más. No,
Ahí está. Bueno, acá está 98, ¿no? Está fácil, profe. Yo creo que su problema, el que no entiende, tal vez más probable sea no saber despejar, ¿no? No sé. Lo dejo ahí. Ahora hagamos ya un hito más súper sencillo que es lo más clásico, convertir de Celsius a Kelvin, porque muchas veces no la temperatura lo haces en Celsius y tenemos que llevarlo a Kelvin, ¿no ve? Siempre a Kelvin. Pero fíjense que convertir entre Celsius a Kelvin es muy facilito, porque Celsius, si yo igualo la escala Celsius con la Kelvin, Celsius sobre 5 es igual a Kelvin menos 273, ¿no ves? Sobre 5. Como ambas escalas se escriben sobre 5, fíjense que el 5 lo puedo simplificar, ¿no ves? Y me queda lo siguiente. Celsius es igual a Kelvin menos 273. O también Kelvin es igual a, si el 273 lo paso a sumar, me queda Celsius más 273. Esto de acá es lo clásico. Si yo tengo una temperatura en Celsius, para llevarla a Kelvin solamente tengo que sumar 273. ¿Ya? Por ejemplo, si me dicen, no sé, tengo un gas a 40 grados Celsius. Llevarlo a Kelvin, ¿verdad? 40 grados Celsius a Kelvin. Entonces yo sé que para llevar de Celsius a Kelvin es sumar nada más, ¿no? Más 273. Esto me da 313. 313. ¿Ya? Esto les va a tocar siempre, ¿ya? Convertir de Celsius a Kelvin, de Celsius a Kelvin. Solo sumen 273. ¿Ya? Para que sepan. Ok. Ya, ahora sí no podemos atrasarnos más, ¿no? Vamos a la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que cuando un gas sufre un proceso a temperatura constante, cuando ocurre este proceso a temperatura constante, podemos ver que existe una relación entre la presión y el volumen, ¿no? Que es inversa. La ecuación de Boyle-Mariotte se escribe así. Esto es memorizar. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ya, esta es la ley de Boyle-Mariotte. Nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Cuando decimos que algo es inversamente proporcional, quiere decir que si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Claro, si yo aumento el volumen, si hago que el volumen sea más grande, la presión va a disminuir porque el gas tiene más espacio, ¿no? Entonces va a ejercer menos presión, ¿no? Y asimismo, si aumento la presión, seguramente el volumen ha disminuido, ¿no? O sea, son inversos. Mientras si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno aumenta, el otro disminuye. Podemos observarlo acá, fíjense en el simulador. A ver, bueno, primero aumentemos la temperatura, ¿no? ¿Qué le pasó al simulador? Colapsó, parece. Ah, no, es que estábamos totalmente congelados. Le voy a dar que reinicie porque está. Ya. Acá, ¿qué presión tengo? En promedio está por los 16 más o menos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar si es que yo disminuyo el volumen a la mitad? La presión aumenta. Va a aumentar, ¿no? Porque va a haber menos espacio. Entonces, como se mantiene la cantidad de partículas que estén ahí, ¿no? En ese recipiente, van a estar ejerciendo más presión, ¿no? Sobre el recipiente. Miren, voy a disminuir a la mitad esto, más o menos. Por ahí es la mitad, ¿no? Fíjense, aumentó al doble, ¿no? De 16 a 32. Miren, antes estaba en 10, ¿no ve? Más o menos. Estaba en 10. Ahí está. Pero lo aumenté y aumentó al doble. Y así mismo podríamos alargarlo mucho más, ¿no? Quizás al triple. Entonces ahí la presión, fíjense que ya disminuyó, ¿no ve? Cuando estaba en 5, miren, era 30, 32, ¿no ve? Pero si lo hago 3 veces más grande el volumen, disminuye 3 veces más pequeño. Claro, como hay más espacio para que se muevan, entonces ejerce menos presión.
¿ya? Entonces, la presión es inverso al volumen. Esta es la primera. Después hacemos los ejercicios. Son bastante sencillitos, ¿ya? Siguiente, la ley de Charles. Y nos dice es cuando hay un proceso a presión constante. Entonces, acá va a ser lo siguiente. Nos dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Si aumenta el volumen, también aumenta la temperatura del gas, ¿ya? Y eso podríamos verlo acá. Si aumenta la temperatura, el gas se va a expandir. Bueno, eh, en este caso no se va a expandir porque está fijo, ¿no? El recipiente y solo va a aumentar la presión, ¿ya? No lo podemos observar en este caso, en este simulador, porque bueno, el volumen está fijo, ¿no ves? Pero si tuviera un espacio suelto el gas, y bueno, yo lo caliento, el gas se expande y ocupa más espacio, ¿ya? Solo que acá no lo puedo observar. Entonces, esta relación, ¿no? Volumen sobre temperatura es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esto es cuando tenemos un proceso a presión constante. Y por último, la ley de Gay-Lussac, que es cuando exista un proceso a volumen constante, ¿ya? Cuando el proceso es a volumen constante, como es el caso de acá, ¿no? Fíjense, es un recipiente que se encuentra con un volumen fijo, ¿no ve? La pregunta es, ¿qué relación existe entre la presión y la temperatura? Esto ya lo vimos, ¿no ve? Nos dice que si aumenta uno, el otro aumenta igual, ¿no ve? Fíjense, y nos queda lo siguiente. Así, perdón. Esto de acá. Lo van a ver de esta forma, ¿no? En sus libros. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Claro, acá parece que no se entiende, ¿no? ¿A qué me refiero? Con que la presión y la temperatura son proporcionales, son directamente proporcionales, pero si los reescribo de la siguiente forma, así, miren. Presión 1, la presión 2 que está acá arriba lo paso abajo, ¿ya? Y la temperatura 1 que está acá abajo la paso ahí arriba. Entonces, fíjense, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta la presión, va a aumentar la temperatura. Si aumenta esta presión de acá, igual aumenta la temperatura. Por eso es que el libro en su definición le dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura y al revés. Como está acá, miren, si yo aumento la temperatura, esto se encuentra a 413 Kelvin, ¿no ves? Y está a una presión de más o menos 16 atmósferas. Pero si yo aumento la temperatura al doble, estaba en 400. Si yo lo aumento a 800, ¿qué va a pasar? Igual aumentó el doble, ¿no ves? Entonces vemos la relación entre este de acá con este de acá. Entre presión y temperatura. ¿Ya? ¿Alguna duda quizás en la teoría o algo de esto? Profe, cuando Claro. dice temperatura constante, ¿se refiere a que no cambia la temperatura? Sí, en este de acá. Ajá, en este de acá. Ajá. Cuando no haya cambio de temperatura, ¿qué relación directa hay entre presión y volumen? ¿No ves? A eso se refiere. Por ejemplo, estamos comprimiendo algo con una compresora. La temperatura del ambiente sigue siendo 25 grados, pongámosle, en el ambiente, en el aire. Usted sigue comprimiendo, ¿qué pasa? Eh, aumentó la presión y eso significa que disminuye el volumen, el espacio que está ocupando. ¿Ya? Vamos a ver los ejercicios enseguida. A ver, empecemos más bien con los ejercicios y ahí va a quedar mucho más claro. Acá los del texto guía, a ver, hagámoslos todos los que tenga ahí.
Con esas tres formulitas pueden hacer estos ejercicios. A ver. Este de acá. Ya, fíjense, una cierta cantidad de gas, dice, se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio cuando su temperatura es 25 grados Celsius. Calcular qué presión alcanza si la temperatura sube hasta 200. Acá dice que el volumen y la masa son constantes. A ver, fíjense, tenemos un proceso, hay un cambio acá, ¿no ven? Identifiquemos el estado inicial y luego identifiquemos el estado final. Estado inicial, a ver. En el estado inicial, ¿qué condiciones tengo? A ver. Tengo la presión, ¿no ven? ¿Cuánto es la presión? 790. Ya, 790 milímetros de mercurio. ¿Y la temperatura? 25 grados. 25. Ya. Cuando yo trabaje con gases, le dije que tengo que llevarlo a ¿qué escala? Kelvin. ¿Cómo hago para llevarte de Celsius a Kelvin? Sumar 273. Ya, sumo 273. Esto me da 298, ¿no? 298 Kelvin. Este es mi estado inicial. Esta presión y esta temperatura. ¿Y qué pasa en el estado final? La presión es la que tenemos que buscar y el volumen 2 es 200 grados Celsius. Exacto. La Que se presión traía 2 La presión 2 no la conozco, es lo que tengo que hallar. Y la temperatura subió, ¿no? Sí. Porque dice que alcanzó la temperatura de 200. Ah, ok. Entonces, tengo una temperatura de 200 grados Celsius. Esto lo llevo a Kelvin sumando 273. Esto me da 470. 473. Dijimos que son tres variables, ¿no ve? En el caso de los gases, presión, temperatura y volumen. ¿Y qué pasó acá con el volumen? No ha Se mantiene cambiado. constante. Ajá, acá nos dice el dato justamente, ¿no? El volumen se mantiene constante. ¿Sí? Seguramente es un recipiente cerrado, ¿no ve? Como vimos acá en el simulador, y entonces no lo puedo cambiar el volumen, ¿no ve? Se mantiene constante. Como yo sé que tengo volumen constante, ocupo la fórmula de Gay-Lussac. Me dice, cuando el volumen es constante, tengo esta relación. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces de acá conozco presión 1, conozco temperatura 1, conozco temperatura 2. Solo despejo, ¿no? Para hallar la presión 2. Temperatura 2 pasa allá a multiplicar. Reemplazo. Temperatura 2 es 473 Kelvin. Temperatura 1 es 298 Kelvin. Y presión 1 es 790. ¿Cuánto me queda entonces? La presión 2. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es esto? Mil. ¿Cuánto? No se escuchó. Unos 1200, 1300. ¿Cuánto da? 1255. Ya, 1255 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Sí, tiene sentido. Aumentó la temperatura, también aumenta la presión. A ver, y ya está. ¿Qué fórmula ocupé? La de acá, que es cuando tenemos un proceso con volumen constante. ¿Se entendió esta pregunta? A ver, levanten el chat ahí en el pulgar para ver que están atendiendo.
Sáquenle captura igual de paso. Cada vez que tenemos grados Celsius, entonces tenemos que cambiarlo a grados Kelvin, como hice en Exacto, este ejercicio. exacto. Cualquier Ah, temperatura que le dé, siempre a Kelvin. Si está igual de Fahrenheit, Rankine, igual, todo a Kelvin. Porque si no, no les va a dar bien. Tiene que ser sí o sí una temperatura de escala absoluta, que sería Kelvin, pues, ¿no? ¿Ya? Ya está. Nada complicado, ¿no? Al principio parecía mucha teoría, pero es esto nada más, ¿no? Ahora hagamos otro parecido. Profe, una pregunta. Si ¿Ya? tenemos que ponerlo en una temperatura como la de Kelvin con grados absolutos, ¿por qué no usar la otra que también tiene la otra temperatura? La de R. Rankine, la puedo ocupar. Sí, la puedo ocupar. Pero en este caso le va a complicar la conversión, ¿no? Si nos da en Celsius, llevarlo a Rankine, claro, nos va a costar un poco, ¿no? En cambio, a Kelvin es sumar, ¿no? 273. Si les dan Rankine, bueno, pueden aprovechar, ¿no? Hacerlo en Rankine. Dicen, y disculpe, ¿no se puede hacer por regla de 3 simple? Claro, que esencialmente esta fórmula es eso, pues nada más, ¿no? Pero escríbala la fórmula. Ya está dada la fórmula. Bueno, Como es una relación directa, ¿no? Entre una variable y la otra, técnicamente sí, cumple la regla de 3, ¿no? Pero esto ya está como una porque fórmula. me salió otro resultado que 9. ¿Cuánto? 1253.9. Eso igual a mí me salió y redondeado sale 54. Ah, A ya, mí ya. igual, profe. Ok, entonces eso. Entonces eso. Ya, ahí está. A ver, el libro cuánto dice, pues, ¿no? Ahí está, esto, ¿no ve? 1253,93. Sí, correcto. Ya, está bien. Eso es. Vamos a otro ejercicio. Determinar el volumen que ocuparán 260 litros de un gas a 35 grados Celsius si el gas a un principio se encuentra a 12 grados. Ya. A ver, de nuevo. Estado inicial, estado final. Porque yo creo que vamos a acabar hasta las y 45 o 8 tal vez, pero todo. ¿Ya? A ver, estado inicial. ¿Qué datos me dan el estado inicial? Primero me pide determinar el volumen que ocupará. Entonces, El volumen seguramente es 260 litros. Ah, el final. El volumen. el final es mi incógnita, ¿no? Y el inicial es 260, ¿no? Ya estamos bien. Sí. Ocuparán 260 litros de un gas a esta temperatura. O sea, esta es la temperatura final. Determinar qué volumen ocupa este volumen de este gas a la temperatura de 35, ¿no ve? Sabiendo que en un principio se encontraba a 12 grados Celsius. O sea, la temperatura 1 es 12. Ya, convierto la temperatura entonces a Kelvin, ¿no ve? Eso sí o sí, primer paso. 208. ¿Ya? Ah, no, ese es el final. Más 273 me da 285, ¿no? Kelvin, y acá sumo, más 273, 308, ¿no? 300. Ya, ahora acá es lo que está mal el libro. ¿Qué es lo que pasa? Debería decirme que el proceso se da a presión constante, ¿no? No me lo dice, pero bueno, lo voy a tener que asumir, pues, ¿no? Porque de la presión no me habla nada, ¿no? No me habla si cambió, si no cambió, pero si no me dice nada, yo no puedo estar suponiendo que pasó o sea, que tenía un valor acá y otro diferente, ¿no? Si no me dice nada,
voy a tener que asumir que la presión se mantiene constante, ¿ya? Entonces coloquemos presión constante. Como de la presión no me dice nada, yo voy a tener que suponer en este caso que no ha cambiado. ¿Está bien? Entonces, solo tengo relación entre volumen y temperatura. Si la presión no ha cambiado, si la presión es constante, tengo la ley de Charles. Me dice volumen sobre temperatura 1 es igual a volumen sobre temperatura 2. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. De acá, mi única incógnita es el volumen 2, ¿no ves? Temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Reemplazo. Temperatura 2 es 308. Volumen 1 es 260 litros. Y temperatura 1 es 285 Kelvin. ¿Cuánto me da esto? $216. Ya, gracias. Me parece, es mucho, me parece, ¿no? Bajó mucho, debería ser menos. 250, 240, algo así debería ser, creo. Ahí me salió 280.98. Sí, más bien debería haber aumentado, ¿no ve? Claro, si aumentó la temperatura, fíjense. Ya, 280. Redondeado 281. Ok, punto, Correcto. punto 9 seguro, ¿no? Sí, punto 98. Ya. Ya acá el libro me sale, debería ser 28, me dice. Está mal el libro igual, acá. O sea, fíjense, no tiene sentido, ¿no ves? Lo que pasa es que acá, a ver, calcúlenlo con 26 litros, no 260. Ahí. No, pues, imposible, pues no que haya ido de 260 a 28 nada más, como dice el libro. 30 sería. 30.2. ¿Con 26? Sí. 28 es un 26. 28 sale. 2809, ¿no ves? Ya está bien. Claro, le bajé 10 menos, va a bajar 10 menos. 28. Ya. Ahora sí tiene sentido. De 26 litros subió a 28 litros, pues, ¿no? Claro, porque la temperatura aumentó solo 20 grados, ¿no? Es imposible pues, que haya subido de 26 litros o de 260 que haya bajado a 28, se aumentó la temperatura, ¿no? No tiene sentido, ¿ya? Está bien, ahora sí. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Sáquenle fotos, Profe, sáquenle. ¿a qué ley pertenece? Solo hay que ver si falta, si es la temperatura o la presión o el volumen el que es constante, ¿no? Exacto, tengo que identificar cuál de esas variables ha sido constante y me fijo cuáles han variado, pues, ¿no? Entonces acá claramente me dice que el volumen está cambiando, ¿no? Y la temperatura igual. Entonces, como no me dice nada de la presión, yo asumo que la presión fue constante, por lo tanto, es esta ecuación, ¿no ves? La ley de Charles. En este primer ejercicio fue más fácil incluso. ¿Por qué? Porque claramente nos dice, el volumen permanece constante, ¿no ves? Entonces ya sabemos que es la de Gay-Lussac. Es fijarse cuál es constante, ¿no? Exacto. Pero ya habiendo entendido esto de acá, van a haber casos en el cual no haya ninguna que sea constante. Es decir, que varíen las tres, que vayan a variar las tres variables, ¿no? Entonces ahí se ocupa una ley que combina todo, porque justamente se llama la ley combinada. Acá no hay nada que sea constante. Entonces va a cambiar de un estado a otro y la ecuación es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 ¿qué pasó acá? Es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2.
Esa es la ley combinada. Cuando no haya nada que sea constante y todo está cambiando. ¿Ya? Listo, entonces. Profe, perdón, ¿puede que en algunos ejercicios nos den dos incógnitas? No, no. No, porque van a tener o sea, en este caso, si cambia todo, seguramente le van a dar, como son 6 variables, ¿no ve? Son 3 en el estado 1 y 3 en el estado 2, les van a dar 5 de las 6, van a ver. No se ve la pantalla de eso. Se ve. Se ve la Este ejercicio, por ejemplo, es de la ley combinada. Van a ver que es lo mismo. No aumenta nada de dificultad. Es reconocer las variables en el estado inicial, reconocer las variables en el estado final, ¿no ve? Y luego aplicar la ecuación. Ya. Me dice, el volumen de un gas a 35 grados Celsius y una atmósfera de presión es de 200 litros. ¿Qué volumen ocupará ese gas a 65 grados Celsius y a una presión de 750 milímetros de mercurio? Entonces tengo un estado inicial, que es el estado 1, ¿no ve? Y tengo un estado final, que es el estado 2. Ya, en el estado inicial, ¿cuáles son mis variables? Díctenme. Temperatura 35 grados. Ya, temperatura 35 grados Celsius. Esto, Volumen. de una vez aprovecho a convertirlo. Esto me sale 308, ¿no ve? ¿Ya? ¿Qué más? Ahora sí. Presión. presión 200, presión ¿Cuánto? una atmósfera, Ya, presión, una atmósfera. Bien. Y volumen, 200 litros. 200 litros. Voy al estado 2. Me da temperatura. Incógnita volumen. Exacto, que es 65 grados Celsius. Esto lo llevo a Kelvin. Me queda 338, ¿no ve? Presión me la da 750 milímetros de mercurio. Y el volumen es lo que me está pidiendo, es la incógnita, ¿no? ¿Qué volumen ocupará el gas? Entonces, volumen es mi incógnita. Y ya está, pues fíjense que mi única incógnita de esta ecuación es el volumen. Acá, nada permanece constante, ¿sí? Entonces, como nada permanece constante, me está dando los datos de todo lo que está cambiando, ocupo la ley combinada. ¿Ya? Acá lo único que falta... Sí, En la No tenemos que presión 1, pasar disculpe. los átomos a mercurio. ya, eso no es átomo, 260 sería, ¿no? sí, no es átomo, pero es atmósfera, ¿ya? Es una unidad Atmósfera. de presión. Entonces hay que llevarlo todo a la misma unidad, ¿no? Exacto. Y yo sé que es la equivalencia, pues no dijimos que una atmósfera es igual a 760. 760, ¿no? Exacto, 760. Acá, si gustaban, podrían haberlo llevado todo a atmósfera. Pero claro que nos complicábamos un montón, ¿no? Porque tendríamos que haber dividido, ¿no? Diciendo 760 milímetros de mercurio, esto igual a una atmósfera. Divido esto y no sé cuánto me sale, 0,90 y algo, ¿no? Nos complicábamos, ¿no? Acá la forma más fácil fue como dicen ustedes, ¿ya? Una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Bien, ya está. Temperatura en Kelvin, presión en las mismas unidades, igual volumen, nos va a quedar en litros el resultado, pues, ¿no? Escribo la fórmula. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2 sobre temperatura 2. De acá despejo mi incógnita, que es mi volumen 2. Temperatura 2 pasa arriba y presión 2 va abajo. Multiplicar. Dividir. ¿Está? Reemplazo los datos. Temperatura 2 es 338
Kelvin, presión 1 es 760, ¿no? Milímetros de mercurio. Y volumen es 200 litros. Luego, abajo, temperatura 1, 308. Y presión 2, 750. Kelvin se va con Kelvin, ¿no? Respecto a las unidades, y milímetro de mercurio se va con milímetro de mercurio. Volumen me va a quedar en litros. ¿Cuánto es? ¿Lo pueden calcular, por favor? 222. 125. Ya, 222 dice, ¿no? Punto 4. Ok, Litros. 4. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Del 1 al 10 fácil? ¿Difícil? Nada del otro mundo, ¿no? Nada del otro mundo, ¿sí? Fíjate cómo puedo saber qué es qué fórmula, cómo sé qué forma utilizar. Acá es sencillo darme cuenta porque si usted analiza las tres variables, ¿no ve? Si analizo la temperatura, la presión y el volumen, fíjense que veo que las tres están cambiando. La temperatura, miren, de 35 pasa a 65. Entonces ya veo, temperatura está cambiando. Luego la presión, fíjense, está cambiando porque una atmósfera es 760, ¿no ve? Milímetros de mercurio. Y veo que cambia a 750. Y la presión me dice que es 200 litros y me pide qué volumen ocupará. O sea, como todo está cambiando, en este caso, veo temperatura cambia, presión cambia y volumen va a cambiar, entonces es ley combinada. Acá la clave es saber que nada es constante, ¿no ve? En cambio, las otras de arriba es cuando tengo algo constante, ¿no ve? Cuando tengo temperatura constante, esta, la de Boyle-Mariotte. La de Charles, presión constante, y la de Gay-Lussac, volumen constante. ¿Se da cuenta? En este caso reconozco porque no tengo nada constante. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Ya? Bien. Bueno, esto me sale, según el libro, ahí está, 222 litros. Estamos todo bien. Convertimos a Kelvin, fíjense, y presión la llevo a la misma unidad, ¿no? 750 y 700. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? ¿Dónde va? ¿Dónde? Ya, Entonces creo que... tenemos que aprender la fórmula de memoria y cuánto Ajá, equivale ajá. una atmósfera. Exacto, las conversiones. Repasando, exacto. Eso es bueno, que sepan las equivalencias, ¿no? ¿Ve? Primero, una atmósfera, cuánto vale a milímetros de mercurio, a Torricelli, bueno, que es lo mismo. Saber convertir escalas de temperatura. Y bueno, en caso de volumen, casi todo va a estar en litros o en mililitros, ¿ya? Y luego saber la fórmula. Tienen que memorizar eso, no hay de otra. ¿Saben, por ejemplo, cómo yo memorizo esto de acá? Yo solamente recuerdo la ley combinada, ¿no? Bueno, la ley combinada. Porque la ley combinada es justamente la unión de las tres otras leyes, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿qué pasa si tengo volumen constante? Si mi volumen es constante, entonces elimino esta variable, ¿no ve? Y me queda todo acá. Ah, ya, cuando el volumen sea constante, tengo esta relación, ¿no ve? Entre presión y temperatura. ¿Se dan cuenta? Sí. Así igual para corroborar, que a veces me confunde que hayan tres, ¿no? Que son bien parecidas, y digo, ok, a ver qué pasa si la presión es constante, elimino la presión porque es la misma, ¿no? Y me queda esta relación entre volumen y temperatura. Y así mismo, si fuera la temperatura constante, elimino temperatura y me queda presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La de Boyle-Mariotte, ¿no? ¿Ya? Pero acuérdense las tres, con su nombre y apellido. Esta de acá, la de Boyle-Mariotte. Esta de acá, presión constante, la de Charles. Y esta de acá, volumen constante, es la de Gay-Lussac. Sí, porque puede ser que les pregunte nada más la teoría. ¿Cuál de estas ecuaciones es la de Boyle-Mariotte?
Y solo es responder. ¿Ya? Ahora falta ver una cosa más, bueno, y con eso ya vamos a acabar, que es la ecuación de estado. La ecuación de estado es cuando no existe, o sea, cuando no estudiamos un cambio, sino estamos analizando un mismo estado. ¿Ya? La ecuación de estado. Ya no vamos a analizar un cambio, un proceso de un cambio de temperatura o no sé qué. Estamos analizando un único estado. En ese único estado va a tener cierta presión, cierto volumen, cierta temperatura, pero también vamos a analizar la masa que tiene ese gas. ¿Han visto esta fórmula de acá? ¿Alguna vez? ¿Qué le dicen su profesor a esta ecuación? Creo que Tipo pavo la de ratón. pavo ratón le dicen, ¿no? Sí, ajá, algo así. De forma mnemotécnica, pavo, bueno, ratón, si quieren, sería RTN, pavo ratón, ¿no? Ya. Es una forma para que se acuerden, pavo ratón. Yo la conozco como Pancho Villa, nunca reprobó termodinámica. Bueno, da igual, ¿no? Es esta acá, PV, NRT. Estas variables son las que conocemos, ¿no? P es la presión, ¿no? V es el volumen. T es la temperatura. Esta R, ¿alguien sabe qué es? Es una constante. Es una constante, ¿ok? Para todos los gases ideales, ¿ya? Acá la vamos a llamar constante para gases ideales o para gases perfectos. Constante universal para gases ideales o perfectos. Es la constante universal para los gases. O sea que este valor 0,082 va a ser válido para cualquier gas con el que trabajemos, ya sea hidrógeno, nitrógeno, dióxido de azufre, cualquiera que sea. ¿Ya? ¿Y N qué es N? En la anterior unidad vimos que era N. ¿Qué era N? El número de... N es el número de Número de masa. Número de mole. número de moles. Exacto. El mol. Número de moles. Ya, el número de moles. Nos dice, si tenemos 3 moles de este gas, bla, bla, bla. Esto acá es el número de moles. Ya. Ahora, fíjense que esta constante, el valor es 0,082, pero cuando trabajemos con estas unidades, ¿no? Con la unidad de atmósfera y litro. Esta variable puede ser que ustedes la encuentren en internet con otro valor, qué sé yo, 8,31. Ah, pero eso cuando tienen la presión en pascal, el volumen en metros cúbicos, ¿no? Entonces, esto de acá, este valor 0,082 está en unidad de atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Esto quiere decir que la temperatura sí o sí tiene que estar en qué escala? En Kelvin. La presión sí o sí en qué unidad? Átomo. En atmósfera. Porque la R está Atmósfera. porque la R está en atmósfera, ¿no? La constante universal. ¿Y el volumen entonces en qué unidad? En En litro. litro. En litros, sí o sí. Bueno, el número de moles, pues en moles, ¿no? Ya, estas son las unidades que sí o sí tienen que estar para que podamos ocupar esta constante, ¿ya? Entonces todo lo convertimos a estas unidades, ¿ya? Atmósfera, la presión, volumen a litros y número de moles, a esto de acá. A ver, hagamos un ejercicio, este va a ser interesante y con esto ya no le va a quedar ninguna duda. ¿Qué tal esto de acá? Hallar la la temperatura de 80 gramos de dióxido de azufre
es la temperatura en Celsius, a ver. Tiene que darme la respuesta en Celsius, ¿ya? De 80 gramos de dióxido de azufre que se encuentra a una presión de 380 milímetros de mercurio y ocupa un volumen de 250 mililitros. A ver. Eso es. Ya tenemos que ir identificando los datos, ¿no ves? Fíjense que acá no está cambiando, o sea, no hay ningún proceso, no aumenta la temperatura, no hay un cambio de presión, ¿no? Solo es un solo estado, ¿ya? Por eso esta de acá se llama la ecuación de estado. Es para trabajar con un único estado que no hay ningún cambio de temperatura, ¿ya? Ok, díctenme los datos entonces. La temperatura es mi incógnita, ¿no ves? Aparte, fíjense, me pide que la hay en Celsius, ¿no? Oh, eso dice el enunciado. ¿Qué más me da como dato? Presión de 380 milímetros de mercurio. Ya, presión, 380 milímetros de mercurio. ¿Esto en qué unidad tiene que estar? ¿La presión está bien o no? Debe estar en atmósfera. En atmósfera, ¿no? Entonces tenemos que llevar esto de acá a atmósfera. ¿Cuál es la conversión? 760 mercurio es igual a Una atmósfera. 360 milímetros de mercurio. Se lo escribo así, cruzado, ¿no ves? Acá abajo escribo 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. ¿Cuánto me da esto? 0,5, ¿no? Sí, yo le di que sea justo 0,5, ¿no? 380 entre 760 me da 0,5 atmósferas. ¿Qué otro dato me da? Volumen de 250 mililitros. Ya, el volumen es 250 mililitros. ¿El volumen debería estar en qué unidad? Litro. En litros. ¿Cuál es la conversión? 1000. Ya, 1000 mililitros son un litro, ¿no ves? Entonces esto me queda 0,25 litros. Ya está. ¿Qué más conozco? La R, ¿cuánto vale? ¿Me la da como dato acá la R o no? Dióxido de carbono, dióxido de azufre. Ya, ahorita vamos a trabajar con eso, ¿no? Pero yo decía, ¿la R me la da como dato o no me la da como dato? ¿Me dice cuánto vale R, cuánto vale esa constante? No. No me la dice. Pero dijimos que ese valor esa R es dato para todos los gases. O sea, no tiene que decírmelo, yo ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? 0,082 atmósferas por litro Kelvin por mol. Exacto. 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Mol. A ver, escribimos acá la ecuación para guiarnos. P por B igual N R T. Ya conozco presión, conozco volumen, conozco R. Mi incógnita es la temperatura. Lo único que me falta es hallar el número de moles, ¿no ves? Pero que no me lo da como dato. No me da como dato el número de moles acá. ¿Qué puedo hacer? Sacar peso molecular y hallar los moles. Exacto, saber peso molecular, ¿no? Dióxido de Por eso me da la masa y me da qué gas es, ¿no ves? Pues saco el peso molecular del dióxido de azufre. Peso molecular o masa molecular es lo mismo, ya hemos dicho. Dióxido de azufre. Esto es así. Dióxido, 2 de óxido. Ya está. Azufre es 32
su peso atómico, y el oxígeno es 16. 16. Por 2, esto me da 64 gramos por mol, ¿no? Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa, pero ¿puedo salirme en la clase, por favor? claro, pueden salirse nomás, ¿no? Ya, Ya la ven gracias. la clase grabada. Ya, este de acá es el peso Yo molecular, igual ¿no? hice, va a disculpar. Ya, salen, no hay problema. Listo, ¿y cuánto es la masa? Está como dato, ¿no? ¿Ve? 80 gramos. 80. Gramos. Conociendo peso molecular y masa, ¿cómo hay el número de moles? ¿Qué me dice la fórmula? El número de moles es igual a... A la masa sobre el peso molecular. Exacto, a la masa sobre el peso molecular. Masa es 80, peso molecular es 64 gramos por mol. Gramos se va con gramo. Fíjense, extremos con extremos, ¿no ve? Entonces mol que está acá abajo pasa arriba, ¿no ve? 80, 364, esto da 1.25. 1.25 mol. Ya está. Entonces el número de mol yo lo pude calcular porque conocía la masa y conocía qué especie era, ¿no? O sea, conocía que era dióxido de azufre, entonces pude calcular su peso molecular. Y ya está, entonces ya conozco N. Tengo que despejar T, que es la temperatura. Esta N y R pasan a dividir. Presión, 0,5 atmósferas. Volumen, 0,25. 0,25 litros. N es 1,25 mol. Eres 0,082. Ya, atmósfera se va con atmósfera, litro con litro, mol con mol y me queda en Kelvin la temperatura. ¿Cuánto da? 1.21. Feísimo salió, ¿no? 1.21 Kelvin, casi al cero absoluto. Ya no importa. Son los datos que... Sí, es que seguro la cantidad de mol pues es hartísimo, 1.25. O sea, 80 gramos de un mol es bastante, ¿no? La vida real es que va a ser menos. Va a ser menos, pues, ¿no? Son datos que no tienen mucho sentido. Pero bueno, ya esa es la temperatura en Kelvin. Pero el enunciado me pedía la temperatura en grados Celsius, ¿no? Ah, entonces todavía no ha acabado. Por ahí puede ser que les pida eso, ¿no? La temperatura en Celsius. Y te la dejan ahí y está mal, ¿no? ¿Ve? Si es en Celsius, entonces sería restar a esto, ¿no? Y ya me queda 271,79 menos 271 grados Celsius. Ahí está. ¿Ya? Bueno, por los datos que me di, claramente no tiene mucho sentido, pero esa es la idea, ¿no? Entonces fíjense que la ecuación de estado ya podemos analizar también la masa y el número de moles, ¿no? Esa es la diferencia con las otras leyes. ¿Alguna pregunta que tengan? Profe, en el examen nos darán de estos mismos ejercicios. La ecuación de estado como tal, no sé si les darán porque multiplicar con 0,082 es complicado, ¿no? Pero de que sí les puede tocar estos de acá. Estos de temperatura constante, presión constante, volumen constante. Esto sí o sí les va a tocar. ¿Ya? Sí o sí les va a tocar eso de ahí. A ver, alguien escribió una pregunta. Hice, una pregunta, ¿está grabando las clases? Sí, lo estoy grabando, lo estoy grabando.
Listen, Ya, disculpe esa pregunta, ¿la podríamos resolver? ya, de una vez, de una vez. Dice, está en el chat por si acaso, para los que quieren leer la pregunta. 17 gramos de amoníaco, ya, ocupan un volumen de 2 litros. Si la temperatura es 27 grados Celsius, ¿cuál es la presión del gas? Una cosa, nos da la masa. Uy, ¿qué pasó? Creo que lo moví. Ya, nos da la masa. Tenemos una masa de 17 gramos de amoníaco. ¿El amoníaco cómo se escribe? ¿Alguien sabe? Es una pregunta trampa. NH3. Exacto, NH3. El amonio, que trabajamos como si fuera un metal, ¿no ve? Ese era el NH4, pero el amoníaco, que es un gas, es NH3, ¿ya? Entonces, como ya tengo la masa y me da los números, me da las masas atómicas, una vez aprovecho y ya sé que tengo que hallar el peso molecular, ¿no ve? Porque si tengo masa, seguramente necesito hallar el número de moles, ¿no ve? Porque en química necesito el número de moles. Entonces, aprovecho a sacar el peso molecular del amoníaco. Nitrógeno es un átomo, sería 14 más hidrógeno, que es 3, ¿no ves? Es 1, perdón, pero como son 3 átomos, sería más 1 por 3, me da. El peso molecular del amoníaco es 17 gramos por mol. Entonces, fíjense que de acá de entrada voy a hallar el número de moles, ¿no ves? Hagámoslo una vez. Número de moles es igual a masa sobre peso molecular, ¿ya? Masa 17 gramos sobre peso molecular, que es 17 gramos por mol. Miren cómo me dan números que puedo simplificar, ¿no? Esto me da un mol, ¿no? Ya, tengo un mol. Ok, sigo identificando los otros datos. Dice, ocupa un volumen de 2 litros. Ok, volumen, anoto, 2 litros. Y si la temperatura es 300, es 27, perdón, la temperatura es 27 grados Celsius, ¿cuál es la presión del gas? Ahí está. Entonces, acá tengo que llevarlo a Kelvin, ¿no? Sí, 273, 300 Kelvin. 300 Kelvin. Listo. Ahora voy a la ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado es la siguiente. Presión por volumen igual a nRT. ¿Conozco presión? No conozco. Es mi incógnita. ¿Conozco volumen? Sí. ¿Conozco el número de moles? Sí. R, conozco igual. Y temperatura, conozco, es 300 Kelvin. Un cabalito 300 para que multiplique fácil, ¿no? Y todo. Ya. Entonces acá de espejo, presión va a ser igual a esto de acá. N es un mol. R es 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Temperatura es 300. Y volumen es 2 litros. Mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro. Y ya está. Acá tengo que multiplicar, ¿no? 0,082 por 300 y luego dividido entre 2. ¿Cómo es sin calculadora? Bueno, es algo que sí podemos hacer sin calculadora, ¿no? No es nada tampoco del otro mundo. Eh, ¿Cómo lo harían esto? A ver. 300, yo lo haría así, ¿no? 300 es 3 por 100, ¿no ve? Como es por 100, el 0,082 se mueve 2 pasos, ¿no? 8,2, ¿no ve? 8,2 por 3, ¿cuánto es? 3 por 2, 6, 24,6. Divido esto entre 2, ¿no ve? Porque tengo que dividirlo entre 2 y me da 12,3 atmósfera. Y ya está. Ya eso de multiplicar y dividir ya lo hacen ustedes, ¿no? Como multiplicando, pues dividiendo, ¿no?
Nos quedó algo fácil acá, ¿no? Porque fíjense que el multiplicar por 300, claro, ya nos facilita el cálculo, ¿no? Seguramente que si les toca un ejercicio como este acá, va a ser lo que sea posible calcular sin mucha dificultad, ¿no? Como lo hicimos ahorita. ¿Está bien? ¿Se entendió ese ejercicio? Sí. Ya. Solo falta ver una última regla más en esto de gases. Y de hecho, esta regla de los gases estaba en la unidad 4, es el 4.10, volumen molar. Justamente nos dice lo siguiente. Alguna compañera creo que dijo algo de condiciones normales, ¿no? De temperatura y presión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Han escuchado Sí, eso alguna sí. vez? ¿Ya? Sí. Hay una regla que nos dice lo siguiente. La ley del volumen molar. Nos dice que si un gas se encuentra en condiciones normales, en el libro va a decir condiciones normales o condiciones normales de temperatura y presión, ¿ya? Se va a cumplir lo siguiente, ¿ya? Se cumple que por cada mol de un gas ideal, este va a ocupar 22,4 litros. Nada más, ¿no? Nada más. Ahora, para que ustedes sepan, bueno, cuando decimos condiciones normales de temperatura y presión, nos referimos a los siguientes valores. A una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera, ¿ya? Si me dice que el gas se encuentra a condiciones normales de temperatura y presión, yo sé la siguiente relación. Sé que un mol de ese gas va a ocupar 22,4 litros, ¿ya? Esta temperatura de 0 grados Celsius es, por supuesto, igual a decir 273 Kelvin, ¿no? Entonces, por ahí un ejercicio le dice, tengo un gas que se encuentra a una presión de una atmósfera y 273 Kelvin. Por ahí le dice eso, ¿no? A ver, dice lo siguiente. Un gas a una atmósfera y temperatura de 273 Kelvin ocupa 67,2 litros. ¿Cuántos moles tengo de este gas? Le dice. ¿Cuántos moles tengo de este gas? Acá identifico, fíjense, tengo presión de una atmósfera. Tengo temperatura de 273. O sea, está en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Qué me sirve esto? Pues me sirve directamente saber la siguiente relación, ¿no? Como sé esto, yo sé que un mol de esta sustancia ocupa 22,4 litros. Entonces explico regla de 3, pues, ¿no? Si yo tengo 67,2 litros, entonces ¿cuántos moles tengo? Ya respondió un compañero en el chat. Tengo 3, dice, ¿no? Sí, ya está. Regla de 3. 67,2 litros por un mol. Esto divido entre 22,4 y me queda X igual a 3 moles. Tengo 3 moles de ese gas. Está sencillísimo, es eso, nada más. Es saber que si un gas se encuentra en condición normal de temperatura y presión, ocupa 22,4 litros. Eso, regla general. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé esto? De hecho, esto yo lo puedo calcular, este valor de acá, fíjense, de 22,4. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo calcular? Con la ecuación de estado, miren, PV-nRT, ¿no ve? Acá yo quiero hallar el volumen que ocupa un gas en condición normal. Fíjense. Volumen es igual a N por R por T sobre P. N, yo voy a suponer que tengo, fíjense, un mol de un gas. R es 0,082. Temperatura, la temperatura de condición normal es 273 Kelvin, ¿no ve? Que es 0 grados Celsius. Y presión es una atmósfera, ¿no ve? ¿Cuánto me da el volumen?
cada un mol va a ocupar 22,4 litros. De hecho, de ahí sale, pues, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Les queda claro? Si le dicen, tienen un gas en condición normal, hagan regla de 3. Cada mol ocupa 22,4 litros. Si tengo 5 moles, ¿cuántos litros ocupan? Ok, multiplico, pues 22,4 por 5 me da, está, pues, ¿no? 111,2 creo, ¿no? Algo así. ¿Se entiende esto acá? Este tema de volumen molar. Sí. Es esto, conocer esto. Un mol ocupa 22,4 litros en condición normal de temperatura y presión. Y ya está. No es nada complicado, es una regla de 3. Pero les pueden preguntar igual. Una pregunta Profe, ¿qué clásica. significan, perdón, qué significa CNTP? Condición normal de temperatura y presión. Condición normal de temperatura y presión. ¿Alguna pregunta de gases que tengan? ¿Algún ejercicio o algo que quieran ver? Aprovechemos, hagamos un ejercicio más antes que sean las 8. Ya con eso terminamos por ahí. O si no hay, bueno, ahí acabamos la clase. Un compañero escribe, ¿cuál es la masa de 2 litros de dióxido de azufre medido en condiciones normales? A ver, escribamos esto. ¿Cuál es la masa de 2 litros de dióxido de azufre medido en condiciones normales? ¿Ya? 2 litros de dióxido de azufre. Esto es, así, ¿no ves? Medido en condición normal. Cuando dice condición normal, se refiere a condición normal de temperatura y presión, ¿no ves? Entonces, como yo sé que está en condición normal, sé que se cumple la siguiente regla, ¿no ves? 22,4 litros es lo que ocupa un mol, ¿no ves? De acá. 22,4 litros. Pero me pide que haya la masa, ¿no? Ok. Como me pide que haya la masa, seguramente acá voy a tener que hallar, bueno, mediante la relación, ¿no ves? Volumen y mol, hay el número de moles y luego con el peso molecular puedo hallar la masa. ¿Estamos de acuerdo? El peso molecular de este de acá sería 32 más 16 por 2, 64, ¿no? 64 gramos por mol. Ya. Son todos los datos que tengo. Primer paso. Pues ya de entrada veo esto, ¿no? Establezco la relación. Yo sé que un mol ocupa 22,4 litros. Si tengo 2 litros, entonces puedo hallar el número de moles que tengo, ¿no? De el dióxido de azufre. Me va a quedar 2 litros por un mol sobre 22,4. Litro se va con litro y esto ya me queda en mol, pues, ¿no? Ahora la cosa es cómo va a quedar esto, pues, ¿no? Sin calculadora está complicado, ¿no? Entonces saco mitad acá y mitad allá, ¿cuánto me queda? 11,2. Esto me queda en mol, ¿no? No puedo simplificarlo. Tampoco quiero dividirlo. Ya, esto tengo esta cantidad de mol, que va a ser 0,09, 0,08 moles, ¿no? Bueno, la cosa es que ya, 0,08. ya, 0,08, díctenme con dos decimales más, a ver. 9. 92, ya, esto está en número de moles. No se olviden que el número de moles es n, ¿no? N es el número de moles, ¿ya? Ahora recordemos que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Me pide que haya la masa. Conozco el número de moles.
conozco el peso molecular, entonces la masa va a ser multiplicar, ¿no ves? Número de moles por peso molecular o masa molecular. Número de moles es esto de acá por 64. Cinco punto siete. 5.71. 5.71. Este de acá no se podía sin calculadora, ¿no? Pero en el PSA les va a tocar uno que sea posible de dividir, ¿ya? Qué sé yo, les va a dar acá 2.24, ¿no? Para que quede 1 sobre 10, 0,1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, está, pues, ¿no? Eso es. Ulises no sabe si no van a dar calculadora en la computadora. No creo. Miren, porque si nos tocaba esto, por ejemplo, yo lo simplifiqué así, ¿no ve? 2 sobre esto de acá me da esto, ¿no ve? 1 sobre 11, 12. Miren, sin calculadora yo hubiera hecho esto. Número de moles, escribo 1 sobre 11,2 por el peso molecular, que es 64. Bueno, entonces me queda 64 sobre 11,2. Entonces, en vez de estar dividiendo, ¿no ve? Acá el 1 sobre 11,2, prefería primero multiplicar esto, que me quede 64, y luego ya recién dividir, ¿no? 64 sobre 11,2. Bueno, tarda harto, ¿no? Y acá puedo mover el decimal, ¿no? Si muevo el decimal acá, queda 640, ¿no? Ya, 640 sobre 112. De ahí empiezan, ¿no? 5 por 2, 0. 5 y luego, bueno, acá llevo 1, pues, ¿no? 5 por 2, 10, ¿no? Esto, 6. ¿Cuánto me queda esto? 80. Y luego seguimos, ¿no? Y así. Y acá me da 7, ¿no? 7 por 2, 14. Llevo 1, 8, 7. Y acá me queda, ¿qué pasó? 16, ¿no? Restando. Y así. Aumento otro. 1, 112. ¿Y acá cuánto queda? 8, 4. Y si quieren, siguen, ¿no? 4 acá. Y así. Se puede, ¿no? Disculpe, para recorrer la coma hacia la derecha, usted lo aumenta un 0, ¿no? Claro, es como que estoy haciendo lo siguiente. No es pura matemática, yo lo veo así, pues, ¿no? Multiplico por 10 y por 10. Multiplico por 10 arriba y por abajo. Es lo mismo, ¿no? Porque 10 sobre 10 es 1. Si multiplico cualquier número por 1 es igual, ¿no? 64 por 10 me da 640 y si 11,2 por 10 es 112. Ahí es pura matemática, ¿no? Pura matemática. Ya como ustedes lo pueden multiplicar y dividir rápido. Estrategia. ¿Sí? Fíjense, esto lo hubiera hecho así, ¿no? En vez de estar dividiendo primero 1 sobre 11,2, prefería ahí hacer esto, ¿no? Lo mantengo así, 1 sobre 11,2, lo multiplico por 64 y me queda 64 sobre 11,2. Yo lo hubiera hecho así, ¿no? Fíjense que se puede y tampoco tardó tanto, pero sí, es incómodo, ¿no? Es incómodo, definitivamente sin calculadora se puede volver un poco complicado, ¿no? Creo que ya estamos con eso. Bueno, mañana nos reunimos a las 6. Traigan cualquier pregunta que tengan y la resolvemos. ¿Está bien? Está bien, Ulises.